6 minutos. Le está recordando Ana Pastor. Vamos a es el tiempo intentar. del que dispone. No creo que lo vayamos a conseguir hoy. Y tengo dudas, después de los debates que hemos escuchado estos días, que lo vayamos a conseguir en los próximos días. Pero vamos a intentar conseguir algo que es salir del día de la marmota donde estamos instalados. Decía Albert Einstein, cuando le preguntaban cómo sería la Tercera Guerra Mundial, decía: yo no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial. Ahora les puedo decir que, caso de que quede alguien, cómo será la cuarta. Será con palos y con piedras. Y este es el gran debate de fondo que está recorriendo nuestras expresiones públicas. Algunos claramente amenazan que si o su gobierno, o si damos apoyo a su gobierno en esta Cámara, o habrá terceras elecciones. Y otros parece que, al no expresar qué alternativa de gobierno habría la que presentó el Mariano Rajoy, nos llevan también a esas terceras elecciones. Porque seamos claros de una vez, aquí solo hay tres alternativas. O un gobierno del Partido Popular con el pacto con Ciudadanos, con apoyo explícito o implícito del Partido Socialista Obrero Español, o un gobierno del Partido Socialista Obrero Español con nosotros, o terceras elecciones. No hay más alternativas. Podemos esperar, no deberíamos esperar. Se está agotando la paciencia en este sentido. Pero podemos esperar, si quieren, al final de este debate. Podemos esperar también, si quieren, al resultado de las elecciones en Galicia o al País Vasco. O incluso podemos esperar a los turrones de Navidad para saber cuál es la alternativa que se encarna finalmente. Por cierto, de muy alta política lo de convocar la posibilidad de convocar terceras elecciones en Navidad. De muy alta política. Un gran favor a la democracia, señores del Partido Popular. Y no lo digo yo, lo dijo el señor Xavier García Biol, que está hoy en la Cámara, su altura lo delata de forma contundente. Dijo, cuando se expresó la posibilidad de las elecciones de 25 de diciembre en Navidad, puso un tuit que dijo: a ver si el señor Sánchez Castejón tiene narices de enviar a 36 millones de españoles a repetir las elecciones del día de Navidad. No sé cómo anda usted de narices, eso no lo conozco tanto, pero en todo caso, de muy baja altura política plantear unas elecciones para conseguir mayorías a costa de abstenciones, de muy baja política. Podemos esperar, pero aquí en realidad hay una pregunta que subyace. O nos quedamos atrapados en el pasado y el pasado se llama Partido Popular, o intentamos ganar tiempo para ver si en unas terceras elecciones podemos también volver a ese pasado que se llama bipartidismo. O, finalmente, hacemos de una vez frente al presente para construir el futuro. Y esa es la alternativa que nosotros queremos llevar hoy aquí. Porque si no, ¿qué? ¿Y si hay unas terceras elecciones y el resultado es el mismo? Unas cuartas, esas con palos y piedras. Ese es el mensaje que se le va a dar a la ciudadanía. ¿Es compleja la alternativa? Lo es. Evidentemente, la alternativa es compleja. Tan compleja como el desastre que nos ha dejado 4 años de gobierno del Partido Popular aquí. Porque para nosotros, y aquí ustedes no nos hacen presión, es decir, no nos piden nuestra abstención, 5 años. Me anuncia el señor Hernando, bueno, algunas funciones, bueno, vayamos al tema. Ustedes no nos hacen presión en el sentido ni para que nos abstengamos, ni para que les demos el sí, porque para nosotros está clarísimo. Ustedes no pueden seguir gobernando. El partido que ha batido todos los récords de corrupción en este país, y estaban altos los récords, lo vamos a reconocer, lo que ha batido todos los récords de corrupción en este país, el partido de los Gürtel, del Bárcenas, de la Púnica, de la Palmarena, de Nos, de Acomet, de Taula, el partido que ha robado a la ciudadanía de este país, no es y no puede ser el futuro de este país. El partido... Y ese partido, señor Rivera, no se puede blanquear, por muy bueno que sea su dichán. No es blanqueable ese partido. No puede ser que su mensaje de regeneración sea dar un gobierno al Partido Popular. Y un aviso sobre eso, señor Rivera. Roma no paga
traidores. Cuídense sus espaldas en unas posibles terceras elecciones, porque, como se demostró ayer, no paga traidores. Y otro pequeño aviso o una reflexión o dos reflexiones. La primera es que escuché del señor Rivera atentamente la presentación del pacto que hizo con el Partido Popular. Y en esa presentación dijo literalmente: en ese anexo final de Santiago y cierra España, como si al Partido Popular le hiciera falta comprometerse más con el Santiago y cierra España, usted, señor Rivera, dijo literalmente que no iban a permitir un referéndum fuera de la Constitución. Absolutamente de acuerdo. Les recomiendo la lectura de un artículo del señor Francesc de Carreras, Un referéndum, y creo que usted conoce al señor Francesc de Carreras, donde precisamente la propuesta de referéndum que llevamos nosotros se puede hacer dentro de la Constitución. Y señor Rajoy, y voy terminando, señor Rajoy, de ayer evidentemente no estaba de acuerdo para nada de su discurso. De hecho, en un momento hasta me dio miedo, en el momento que usted dijo que habíamos superado la crisis gracias a, por primera vez en la historia, gracias a que, bueno, se había superado sin devaluar la moneda. Tuvo la impresión no solo de que volvía a Aznar, sino que volvíamos a la peseta directamente, porque aquí no hay capacidad de devaluar la moneda. Pero sí que estuve de acuerdo en una cosa. Usted dijo: el primer derecho que asiste a todo español es la capacidad de decidir sobre su propia nación. Y ciertamente ese derecho que también tienen los catalanes y las catalanas para decidir sobre su nación y sobre cómo esa nación se puede encajar. Y voy terminando ya rápidamente. No se puede gobernar, y esa es la lección que deberían aprender de una vez todas y todas, porque ¿hasta cuándo van a agotar nuestra paciencia? No se puede gobernar en este país sin contar con la representación y el grito que supuso el 20 de diciembre, que es el grito en contra de la desigualdad lacerante a la que han condenado a la ciudadanía. Tampoco se puede gobernar en este país sin contar con la libertad y la posibilidad de discutir cómo se configuran los pueblos de España, los pueblos de este Estado. Y voy a recordar en ese sentido: sin esos dos gritos podéis ir a terceras, a cuartas, con palos, con cuchillas, pero no se va a poder gobernar, porque la alternativa se construye también desde nosotros. Dijo, y vale la pena recordar, en este sentido, ahora que estamos cercanos a la diada, al 11 de septiembre de Cataluña, también otras palabras de Manuel Azaña. Dijo referidas a 1714, dijo referidas a ese momento: el último Estado peninsular, Cataluña, procedente de la antigua monarquía católica que sucumbió al peso de la corona despótica y absolutista, fue Cataluña. Y el defensor de las libertades catalanas pudo decir con razón que él era el último defensor de las libertades españolas. Pues en ese sentido, seguiremos luchando por todas nuestras libertades, seguiremos construyendo a partir de todas nuestras libertades. Somos la alternativa real de este país, y en ese sentido, separat, que mai podrem ser si no som lliures. Gràcies. Tres veces ha tenido que encender la presidenta Ana Pastor la luz roja al dispositivo colocado en la mesa del orador para avisarle a Xavier Domènech, el portavoz de En Comú Podem, de que había cumplido ya su tiempo de intervención. Sube a la tribuna. Alberto Garzón dispone de 3 minutos y medio para intervenir. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Rajoy. Recordará usted el último debate del Estado de la Nación, en el que yo le advertí que era mi primer debate de esas características y que deseaba y expresaba que esperaba que además fuera el último suyo, es decir, que usted no fuera por más tiempo presidente. Hoy seguimos pensando lo mismo, pero no es nada personal, señor Rajoy. Tampoco son negocios, al menos no para nosotros. Se trata de una profunda convicción ético-política de lo que para nosotros es y no es necesario en nuestro país. Y no es necesario, y es de hecho contraproducente, que el Gobierno del Partido Popular pueda continuar gobernando con sus políticas. Señor Rajoy, es usted el representante de la organización corrupta que ha gobernado nuestro país en los últimos 5 años. Y he de reconocerle que en estos últimos 5 años su política ha sido un éxito. Ha sido un éxito.
El inconveniente, el matiz, es que ha sido un éxito para los privilegiados y para aquellos que parasitan lo público continuamente, porque sus políticas, siempre cómplices de las de Merkel y de la Unión Europea, el capital financiero que ha estado imponiendo los planes de ajuste y los recortes en la mayoría social, son las que han traído los beneficios para las grandes empresas y la penalidad para la mayoría social. Y usted, con la sutileza del doctor Mengele, ha torturado las estadísticas para acabar diciendo que hay recuperación económica. Y esa recuperación económica de la que usted habla es en realidad la recuperación económica de los más ricos. Pero esa recuperación económica de la que usted habla es la precariedad, la miseria, la desigualdad. Y donde antes había un salario indefinido, un contrato indefinido de 1.400 euros, ahora hay 2 contratos temporales de 700 euros. Y donde antes había futuro, ahora hay emigración. Y donde antes había derechos laborales, ahora lo que hay es un desierto y millones de horas extraordinarias sin cobrar. Eso es lo que usted ha llamado recuperación económica. Señor Rajoy, usted en el día de ayer, la mitad de las cosas que dijo fueron mentira. Y la otra mitad era apología de las mismas políticas que nos han traído hasta aquí, de políticas neoliberales, de recortes sociales y de consolidación fiscal, que es el eufemismo. Corrupción legal y empobrecimiento de la clase trabajadora. Señor Rajoy, a nosotros no se nos olvida lo que son sus políticas, porque la ha estado aplicando y la sigue aplicando ahora mismo. Pongo un ejemplo, política fiscal. La cantidad de regalos y caprichitos a las grandes empresas y a las grandes fortunas nos han costado, en su última expresión de reforma fiscal, 8.000 millones de euros a la mayoría social. Las privatizaciones que han acompañado su política económica nos han costado otros miles de millones de euros. Es más, la última de AENA nos ha costado 5.000 millones de euros. Y si a eso le sumamos toda la cantidad de políticas destinadas a la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, nos encontramos con que ustedes son unos artistas de las finanzas. Son ustedes una suerte de rey Midas neoliberal. Todo lo que tocan lo convierten en privado. Quizás eso explique por qué en su partido, en el Partido Popular, no queda ni un tesorero sin imputar por corrupción. Porque ustedes convierten todo lo público en privado, cuando gobiernan y cuando están también en el seno de su propio partido político. Señor Rajoy, nuestro país necesita un gobierno que prohíba las privatizaciones, que prohíba ese tipo de corrupción legal que transforma y distorsiona el origen y el sentido de lo público. Nuestro país necesita recuperar los derechos laborales y eso no incluye, eso no está en el pacto de Ciudadanos con el Partido Popular. Todo lo contrario, lo que tenemos es más regresión, ataque a la negociación colectiva, ataque a los derechos laborales. Tenemos que revertir las 2 reformas laborales más recientes, la del Partido Popular y la del Partido Socialista. Tenemos que revertirla porque se necesita recuperar la economía por la vía de los salarios y no del empobrecimiento. Señor Rajoy, necesitamos un cambio económico. Necesitamos que usted no sea presidente, porque usted ayer habló para la oligarquía y es consecuente con su pacto, se lo admito. Usted habló para una minoría de la sociedad, pero, señor Rajoy, en nuestro país hay gente que no puede comer 3 veces al día. En nuestro país hay gente que vive a oscuras. En nuestro país hay gente que no puede calentar su hogar en invierno porque no tiene dinero suficiente. Y ustedes lo recuerdan porque hace 2 años votaron en contra de una ley de pobreza energética que habíamos propuesto en este mismo Parlamento. Ustedes saben a quiénes nos estamos refiriendo, a una mayoría social que a usted ignora, quizás porque no pise el mismo suelo que la mayoría social. Pero esa gente, igual que nosotros, esperamos una alternativa. Queremos y expresamos la necesidad de romper con un régimen político y económico que ha legalizado la corrupción, el saqueo y la injusticia, de romper con un sistema económico criminal que nos está empobreciendo y que mientras nos empobrece, enriquece a los de siempre, a las grandes fortunas y a las grandes empresas a las que ustedes representan y con tan bien como en este acuerdo de Ciudadanos y Partido Popular. Por eso, señor Rajoy, en este caso vamos a votar que no y en el próximo caso, en viernes, vamos a votar que no, porque queremos aspirar a un orden social distinto, a una sociedad distinta, a un país distinto, donde podamos pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, con unos valores y principios distintos a los que ha usado el Partido Popular, valores y principios de libertad, igualdad y fraternidad. Muchas gracias, salud y república. Pues ha sido la primera intervención de Alberto Garzón desde que su formación Izquierda Unida se presentó a las anteriores elecciones en coalición con Podemos. Es Alejandra Fernández, ella es la portavoz de la confluencia gallega de En Marea.
Bos días, señora Presidente, señores e señoras diputadas. O nosotros o el caos. Esta parece la consigna de moda de la derecha española. El otro día Núñez Feijóo decía basta ya de bloqueos, como quien agita un espantallo para ir asustando. Esto es sobreactuación y discurso del miedo, y eso es la derecha hoy. Señores del Partido Popular, dejen la tragicomedia. El Estado español lleva un año sin gobierno y todo continúa igual que cuando ustedes gobernaban. En las democracias de baja intensidad que hoy existen en la Unión Europea, el piloto automático asegura que la inercia del orden de las cosas continúe sin sobresalto. Sin gobierno, el programa neoliberal, esa desbrozadora del estado de bienestar, continúa haciendo su trabajo sin descanso. El piloto automático juega para los de casa, o más bien para los de Palacio. Y mientras ustedes saben esto, sin prisas, mientras el programa se aplica, se han centrado en la dramatización. Con este acuerdo con Ciudadanos han tratado de ocultar las implicaciones reales de este programa sobre la vida de la gente y han hecho de la banalidad la materia fundamental del acuerdo de las derechas. Y, sin embargo, sí que existe algo que les obliga a aligerar el ritmo. Bruselas ya tiene preparado un nuevo calendario de recortes para los próximos 2 años. Y este pacto entre la vieja derecha y la nueva derecha, entre la tradición de los que nacieron para mandar el cortijo a golpe de sobres y esta reencarnación posmoderna de los Chicago Boys, este pacto tiene como objetivo coger de nuevo el timón de la nave para pisar el acelerador de los recortes y de las privatizaciones. Y aquí, fuera de Palacio, en las calles, para esa mayoría que sigue pagando las consecuencias de una crisis que no ha provocado, la urgencia no es esa. La urgencia es tener un trabajo con condiciones laborales dignas, es tener una vivienda, disponer de servicios públicos de calidad. Y nosotros siempre trabajaremos para que la agenda de la mayoría social, la agenda que está ahí fuera, sea la que marque los ritmos en las instituciones. El único miedo real, el que de verdad sufre la gente, es que ustedes sigan gobernando, que sigan aplicando el programa de gran desigualdad, de pérdida de derechos, de depredación ambiental, de violencia contra las mujeres, de exilio económico y de precarización del empleo. El único miedo es que infunden su juliganismo patriótico, que les impide reconocer una realidad plurinacional del Estado y que nos pretende prescribir reformas recentralizadoras. Porque para ustedes toda diversidad es una amenaza y todo ejercicio de libre decisión un atentado contra su autoridad. Usted mismo, señor Rajoy, encarna el desprecio por el autogobierno, el idioma y la cultura de la tierra en la que nació. Un país, Galicia, donde Feijóo ha sido junto a usted, señor Rajoy, un alumno aventajado en el cumplimiento de los dogmas con los que actúa ese piloto automático de esta democracia de baja intensidad. Y el campeón del cumplimiento del déficit es, consecuentemente, el campeón de los recortes. Y lo sabemos muy bien. Y lo sabemos bien en Vigo, donde la sensibilidad por el programa de acoso y derribo a la sanidad pública está a flor de piel. Y lo saben también los trabajadores y las trabajadoras del dispositivo antiincendios, cada vez con peores condiciones laborales y técnicas para hacer frente a un fuego que provoca una nula política de planificación y ordenación forestal y por un modelo de explotación al servicio de la papelera de ENCE. Lo saben también los productores del sector lácteo, que siguen viendo como el producto de su trabajo se vende por debajo de costes de producción. Lo saben las desempleadas, las precarias, las autónomas asfixiadas, las hipotecadas que no ven la luz al final de este túnel, las pensionistas que en Galicia cobran las pensiones más bajas del Estado. Todos y todas lo sabemos, como ya todo el mundo sabe, que ustedes se corrompieron por encima de nuestras posibilidades. La derrota en diferido del 20 de diciembre, que va a ser al mismo tiempo la derrota del Partido Popular de Galicia el próximo 25 de septiembre. Hoy, evidentemente, ante este pacto suicida, nosotros votaremos no. Vamos a votar no para impedir que continúen mercantilizando nuestras vidas e hipotecando nuestro futuro. Y frente a su miedo, a esta política del miedo, Galicia será una vez más vanguardia política en la unidad de la izquierda transformadora. En Marea vamos a trabajar duramente para que los gallegos y las gallegas, con la fuerza de su dignidad, nos ayuden a dar un giro de rumbo en este rumbo erróneo de un piloto automático que nos lleva irremisiblemente contra las rocas. Queremos emprender una nueva singladura en la que nadie queda atrás por culpa de una crisis económica que hay que recordar de escala continental, que no se agravará porque haya o no nuevas elecciones, sino por su acción de gobierno al servicio de la usura y de la especulación contra nuestras vidas.
Pues con Alejandra Fernández termina el primer turno que tiene para intervenir el grupo de Unidos Podemos. La saluda también Pablo Iglesias. 3 minutos y medio ha tenido la portavoz de En Marea. Ahora le responderá conjuntamente a los 4 portavoces el candidato Mariano Rajoy.